Nuestro presentador, el ingeniero James Ariza, es ingeniero electricista especializado en el área de protecciones eléctricas. Es instructor de seminarios teórico-prácticos de esquemas de protección y aplicaciones de esquemas de protección con IS 61850. James es también miembro activo del Comité de Protecciones de Sistemas de Potencia de la IEEE PSRC y del Grupo de Trabajo de la IEC TC57WG10, quienes desarrollan y mantienen la norma IEC 61850. Sin más de qué hablar, le paso la palabra al ingeniero James Ariza. Buenos días, James, ¿cómo te va? Ariel, muy buenos días. Bien, bien, ¿cómo te va? Entonces, todo bien, puedes comenzar y tenés la palabra para compartir. Muchas gracias, Ariel. Voy a compartir aquí mi pantalla. No sé, Karen, si me están mostrando ahí la pantalla. ¿Ya todo el mundo lo está viendo? Sí, ya estamos listos, Ariel y James, ya puedes compartir tu pantalla. Ok. No sé si están viendo la pantalla ahora. Sí, se está viendo, todo bien, James, ahora puedes iniciar. Tienes un retardo, no sé, como de 2 segundos tenías, pero adelante. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Adicional a lo que mencionó el ingeniero Ariel, voy a hacer el comentario que es una presentación netamente técnica. No vamos a ver muchos aspectos comerciales en ella. Vamos a tratar de cubrir los aspectos más relevantes. Inclusive sé que hay muchos participantes que seguramente van a tener un conocimiento ya amplio de lo que es la protección diferencial y van a tratar de encontrar cosas nuevas en la presentación. Hay otros que seguramente pues vamos a empezar desde lo básico también, entonces hay una mezcla de cosas en la presentación para que todos podamos seguirla de una manera sencilla. El objetivo básicamente de la presentación es revisar la teoría básica de los esquemas de protección del transformador y hablar del comportamiento operativo de los relés diferenciales modernos, las aplicaciones y los retos enfrentados en el momento de las pruebas de estos esquemas de protección. La protección el esquema de protección en un transformador lo vemos desde la parte de generación, transmisión, distribución a nivel industria. Hay diferentes tipos de transformadores y pues hay unas clasificaciones dentro de lo que se considera un transformador grande, un transformador de potencia, un transformador de distribución y cada una de ellas tiene una protección. No necesariamente tiene que ser una protección diferencial, depende de qué tan crítico es el transformador, a veces depende de qué potencia se tenga. Hay unos que simplemente tienen una protección a través de un fusible, por ejemplo. Un fusible es una protección que no sea diferencial, es otra cosa, pero es la protección que tiene ese transformador en particular. Eh, Hace unos años atrás la protección diferencial era una protección bastante costosa. No digo que no sea costosa todavía, pero los precios han bajado muchísimo en los relés digitales. Entonces ahora se ve mucho más fácil y mucho más, como mucho más popular la protección diferencial en transformadores que quizás años atrás no se tendría, en transformadores hasta de 2 megawatts ya se están viendo con protección o inclusive más pequeños. Depende nuevamente de qué tan crítico es el transformador y del momento en que se instaló dicho transformador también. La protección diferencial no es algo nuevo, es algo que se conoce de hace muchísimos años atrás y en un principio era únicamente pues utilizando relés electromecánicos y los relés electromecánicos pues tenían bastantes retos a la hora de probarlos. Una de las principales era básicamente el burden o la cargabilidad que tenían esos esquemas de protección a la hora de hacer una prueba. No se pueden probar con cualquier equipo de prueba. Había que tener bastante manejo y dominio de todas las ecuaciones y hacer unos cálculos casi que aparte en unas tablas de Excel. En su momento de Excel, pero obviamente atrás, años atrás, era básicamente a mano que había que hacer todas las ecuaciones para saber qué corriente yo tendría que colocar en el lado primario para que en el lado secundario más o menos una corriente equivalente para que la diferencial fuera cero y hacer todas las pruebas. Todo eso ha ido evolucionando con los relés digitales y obviamente un relé moderno, realmente la compensación que vamos a hablarlo dentro de todo esto, lo hace automáticamente un relé. Entonces ahora digamos que entre comillas es un poco más sencillo, los retos son otros los que se tienen ahora.
si hablamos de la protección como tal, de lo que habla la IEEE, hay una guía que es la IEEE C3791 que nos da todos los lineamientos para la aplicación de la protección, cómo se protege un transformador de potencia. Aquí vamos a hablar de aquí en adelante la protección de potencia. Normalmente en transformadores más pequeños hay varias definiciones, a veces quizás los que están en el medio podrán decir que un transformador por arriba de 2.5 MVA ya es considerado un transformador de potencia, otra gente lo considera simplemente por el nivel de tensión en el lado primario. No hay una clasificación que yo pueda decir, aquí está el límite, esto es un transformador de potencia y esto es un transformador de distribución. Entonces, si estamos hablando de un transformador de potencia, este es el esquema típico en la protección, donde vemos que la protección principal está con normativa ANSI, es la protección 87, es la 87T, y del lado de alta tensión del transformador siempre va a haber una protección, que es una protección instantánea, que es la 50, la protección instantánea de sobrecorriente en tiempo inverso, que es la 51, y normalmente si se tiene acceso y si depende del esquema también se necesita un 51G, que es básicamente un sobrecorriente en el lado del neutro del transformador. Depende de qué lado esté la conexión en estrella del transformador, pues ahí podríamos hacer esa conexión en el neutro. Esto es en cuanto a la protección primaria del transformador, pero si tenemos claro, en un esquema de protección no solamente hablamos de la protección primaria, también se considera lo que son las protecciones de backup o de respaldo para otras partes del esquema. El transformador no está solo en un sistema, normalmente siempre de un lado del transformador, si hablamos de una planta de generación, digamos que de un lado están los generadores y es un transformador elevador, del otro lado está una subestación y ahí elevan a una línea de transmisión. Entonces normalmente el esquema de protección de un transformador tiene respaldos, protecciones de respaldo para otros elementos asociados a él. Puede ser que esté respaldando a la protección de la línea, puede ser que esté respaldando a la sobrecorriente o al diferencial de barra. Esos son otras protecciones que están dentro del esquema de un esquema de protección de transformador. No estoy hablando de la protección instantánea, la protección y la protección diferencial son únicamente para el transformador y es la protección principal y la más rápida que existe para proteger un transformador. ¿Por qué fallan los transformadores? ¿Por qué nos interesa obviamente proteger el transformador? Dentro de las causas más comunes están los devanados. Los devanados, que es básicamente tanto el devanado como los núcleos, siempre están expuestos a varias fuerzas durante la operación. Fuerzas como por ejemplo lo típico, lo térmico, ¿no? Tienen un ciclo térmico de expansión durante el día y durante las cargas altas que tiene el transformador, pues hay una expansión de los materiales y quizás en las noches, cuando ya se baja la demanda e inclusive la temperatura externa también, pues empiezan a haber unas contracciones. Entonces tanto expansión como contracción, eso lleva a que los materiales sufran pues un ciclo térmico como tal. Hay vibraciones, movimientos telúricos, calentamiento local causado por el flujo magnético, esto básicamente en el núcleo, por todo el flujo magnético que sea en el núcleo. Todo eso sabemos que lo que más nos afecta y la vida útil de cualquier equipo, no necesariamente un transformador, y básicamente lo que siempre se daña es el aislamiento. Los enemigos son básicamente el calor, el calentamiento y la degradación por agentes externos. ¿Por qué otra cosa puede ser? Pues dentro ya los elementos dentro de un transformador, lo que más se considera, algunas encuestas que hay y estadísticas que hay de los transformadores, lo que más falla normalmente es en los devanados, y dentro de los devanados puede ser ya sea por humedad, por sobrecalentamiento, por vibración, por algún impulso, un transitorio de voltaje, y por esfuerzos mecánicos por fallas externas. Aunque el transformador, aunque las fallas no sean internas en el transformador, si ocurre una falla externa, pues a través de él pasan unas altas corrientes que hacen un esfuerzo mecánico sobre toda la parte de devanados y de núcleo del transformador. Entonces todo eso lleva a que los devanados sean uno de los que más presentan problemas y son los que más pueden llegar a presentar fallas. Y ahí necesitamos que una protección actúe lo más pronto posible si hay un devanado para que aísle el transformador. Y ustedes han visto que depende en los sitios donde hayan estado y depende de la aplicación en ciertas industrias, inclusive hay todos unos muros de contención
alrededor de los transformadores porque se teme que el transformador explote y todo este aceite que tiene internamente pues salga y crea un incendio en toda la planta. Entonces es bien importante que la protección de un transformador actúe lo más pronto posible si sucede una falla interna en el transformador. Normalmente los tiempos de operación de una protección instantánea de transformador, que es la protección 87, está en el orden del medio ciclo, lo más rápido posible. Un medio ciclo se tiene que estar detectando la falla y aislando el transformador para que no siga la falla dentro del transformador y no llegue a haber una explosión como tal. El cambiador de taps o el cambiador de tomas, depende de la traducción que le demos en Latinoamérica. El cambiador de taps es básicamente otro de los que da bastantes problemas, sobre todo si son estos cambiadores de tap bajo carga. Dan bastantes problemas en los contactos, en las transferencias, hay alta resistencia de contactos, sobrecalentamiento y contaminación del aceite dieléctrico. Entonces en los cambiadores de taps también puede llegar a suceder una falla y eso pues obviamente sería detectado por la protección diferencial. Los bushings o los pasatapas o los no sé, diferentes también traducciones, por eso lo dejé en inglés más bien, el bushing. ¿Qué falla puede ocurrir en ellos? Pues envejecimiento natural son causas de falla, la contaminación externa, el agrietamiento de la porcelana, la humedad interna, problemas del núcleo, fallas en el aislamiento, fallas de que la puesta a tierra en el núcleo a veces se abre, no se dan cuenta y básicamente empiezan a haber bastantes problemas de calentamiento en el núcleo, laminaciones del núcleo en cortocircuito y como siempre el sobrecalentamiento. Todo lo que significa calor nos lleva a deteriorar la vida útil de los materiales que tenemos dentro del transformador. Todos estos elementos dentro de los que estoy hablando están dentro de la zona de operación de una protección diferencial, ¿Qué otros factores, qué otros esquemas o qué otros elementos estarían también considerando? Hay unas que llamamos misceláneos, que son problemas de los TCs. A veces los transformadores en los mismos bushings tienen los TCs, a veces puede haber alguna explosión por un circuito abierto que se llegue a dejar, fuga de aceite. Estas son las típicas y las más comunes en el medio, sobre todo si el transformador ya es de bastantes años o de dudosa procedencia. Tenemos bastantes problemas de fuga de aceite y eso conlleva que haya bastante inclusión de humedad dentro del transformador. Contaminación del aceite por partículas metálicas y por humedad. Aquí hay una encuesta, una estadística de fallas en transformadores de la IEEE. La IEEE se menciona esto, pero solo como referencia y básicamente sobre estadísticas de Estados Unidos. Entonces se habla de ciertos años, de 1955 a 1965, de 1975 a 1982 y el 83 al 88. Recientemente esto no se ha actualizado, hay otras encuestas que es la que vamos a ver más adelante sobre una compañía aseguradora que tiene otras estadísticas, es en el slide que sigue. Pero independientemente del año, obviamente sí ha cambiado mucho en cuanto a la tecnología de los transformadores, en cuanto a algunas cosas. No es que haya sido muchísimo la revolución en cuanto al material en sí, sigue siendo lo mismo. Pero si nos damos cuenta de una manera así global, lo que más causa fallas en un transformador siempre son las fallas en el devanado. En el segundo lugar siempre está el cambiador de tomas, el cambiador de taps y los bushings. Independientemente de años, si se dan cuenta, hay un periodo de tiempo en 1975 al 82 donde el número fue bastante elevado ya de fallas. Eso también ya se puede deber a la cantidad de transformadores que llegan a su vida útil. Estamos hablando desde la época que los primeros transformadores se colocaron en servicio, ya por la época de 1975, pues todavía ya hay muchos que seguramente ustedes tendrán en su mente algún transformador que lo han visto y dice, wow, tiene más de 60 años y todavía está funcionando. Pues ahí llega un momento en que ya no van a dar más. Y en los años recientes, si se dan cuenta, recientes, pero estamos hablando de 1988 ya, pues sigue siendo las fallas en los devanados lo que más causa problemas en un transformador. Después subió la parte de misceláneos. Si se dan cuenta, ya los misceláneos subieron casi al 26% de lo que son las fallas. Y el cambiador de tomas o el cambiador de taps bajo carga es otra de las cosas que crea bastante problema.
Repito nuevamente, no es una información de último, pero son cosas simplemente de referencia que han cambiado quizás en el transcurso del tiempo, pero en cuanto al punto crítico siempre va a ser el mismo. Y esta es otra que salió de una compañía que se dedica a asegurar bienes o básicamente activos de las compañías eléctricas. Esto se presentó en el 2013 en una presentación en Estocolmo, donde se hablaba, aquí estamos hablando ya quizá ya de los años 90 y el año 2000, donde ya se ve que la cantidad de fallas, ya estamos hablando de esta compañía, se tomaría una muestra para esta compañía, pues la cantidad de fallas que ocurren, aquí ya no estamos hablando por la cantidad de dónde se ubica, sino la pérdida en cantidad en dinero que ocurre si un transformador tiene una falla. Entonces el 97 pasó en 40 millones de dólares, en el 2000 se dan cuenta hubo 150 millones de dólares en pérdidas, y esos 150 millones se dividen en dos. O sea, en el año 2000 se dividen en daños a la propiedad, porque cuando estalla un transformador normalmente no es solamente el transformador, seguramente es los alrededores de la subestación, cualquier equipo adyacente puede sufrir también. Hablando de 56 millones de dólares de pérdidas y 93 millones de pérdidas por dejar de producir. Si un transformador de estos importante del sistema explota o sale de servicio por cantidad de horas, sabemos que la cantidad de dinero que deja de percibir la compañía que está generando o compañía que está transmitiendo, pues es bastante elevado. Bueno, hablando ya de protección como funciones usadas en esquemas de protección de transformadores de potencia, por lo importante que son, normalmente los relés digitales ya traen varias funciones. En la época de los relés electromecánicos, pues cada una de estas funciones involucraba que teníamos que tener un elemento como tal instalado. En los días, hoy en día lo que tenemos es que todas estas funciones están en una sola caja, en un solo relé, y a veces lo que se tiene, dependiendo también de qué tan importante es el transformador, se tiene una protección redundante o una protección de respaldo, que puede ser ya sea el mismo modelo. Hay compañías que tienen la filosofía de colocar un modelo como principal y otro modelo, inclusive otro fabricante, como protección de respaldo. En todas ellas va a haber protección, la protección principal, que sería el 87, pero existen otras protecciones que son las que están asociadas al transformador. Por ejemplo, la protección 24, que es la protección de sobreexcitación en el núcleo, la protección de secuencia negativa, cuando puede quedar sin una de las fases el sistema, la sobrecarga térmica, que se puede hacer ya sea a través de una medición directa de temperatura, o algunos relés lo hacen con un algoritmo utilizando la ecuación I²R. Con eso sacan unas curvas térmicas y pueden llegar a encontrar la temperatura de una manera indirecta midiendo corrientes. Está la protección sobre corriente instantánea, está la sobrecorriente instantánea de tierra, la sobrecorriente instantánea residual, que es la que puede sacarle el equipo como tal, el relé, por su cálculo interno. También existe la falla de respaldo. Todas estas protecciones son protecciones que están aunque son principales para el transformador, realmente el 24, por ejemplo, es protección para el transformador, pero realmente son no por fallas internas en el transformador, sino más bien por eventos externos que llevan a que se creen condiciones anormales en el transformador. La falla de interruptor es básicamente una protección que puede estar dentro del relé de protección del transformador, pero no es una protección del transformador, es básicamente para darle el respaldo a un interruptor que no llegue a abrir, por ejemplo. La protección 63 es una de las protecciones mecánicas que tiene el transformador, que es el relé Buchholz, que mucha gente lo conoce, es un relé de sobrepresión. Cuando sucede algún arco eléctrico dentro del transformador, pues se crea el arco como tal, ese arco empieza a crear cierta gases dentro del transformador y empieza a haber una sobrepresión en el transformador. Depende de qué tan grande sea el arco, pues así es la cantidad de gas que puede llegar a producir internamente. Baja frecuencia, la protección diferencial sin restricción, la protección diferencial con restricción, que siempre han escuchado hablar de 87T. La sin restricción es básicamente donde ya la protección no está mirando una curva de una pendiente, sino que es por altas corrientes donde ya no importa
la diferencia entre el lado primario y secundario. Son unas corrientes tan altas que si están opuestas en dirección, él no lo va a evaluar de acuerdo a una ecuación, sino que va a operar inmediatamente. Y esta es la protección diferencial de tierra, que es también conocida como el Restrict Airflow, que ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Pero todas estas que estamos viendo aquí anteriormente, si se fijan, son protecciones asociadas al esquema de protección, pero las asociadas a la que nos vamos a enfocar en la presentación es básicamente en la protección 87, que es diferencial como tal. ¿Cuáles son los retos en los esquemas de protección de un transformador? Porque digamos que muchos ingenieros, y de hecho en la puesta en servicio de estos esquemas, a veces lo que más da problemas o lo que más da dolores de cabeza es colocar en servicio la protección de un transformador. Porque existen, aunque se vea fácil, existen bastantes factores que pueden ser fuentes de error. Hay que hacer ciertas compensaciones en ellos. Una de ellas es la corriente de magnetización, que se ve únicamente cuando se energiza el transformador. Eso lo podríamos revisar si se acuerdan del modelo del transformador. Del lado de alta hay un equivalente del transformador que cuando se energiza y el lado secundario está abierto, está en vacío, no hay ninguna carga, pues se crea una corriente de un solo lado, que es del lado de alta tensión, porque el núcleo consume para la energización, para la magnetización del núcleo se necesita una cantidad de energía y obviamente eso crea una cantidad de corriente. Entonces en el lado de alta se ve una corriente y en el lado de baja no se ve nada. Entonces eso hace que si no se tenga en cuenta una protección, un bloqueo para la protección hace que se dispare el transformador inmediatamente. Entonces quizás han escuchado las historias que energizan el transformador e inmediatamente se dispara la protección. Puede ser por varias razones. Normalmente si ya el transformador ha estado en servicio y no ha tenido problemas de conexionado, normalmente puede ser por un inrush y es básicamente por una falta de ajuste o un ajuste bien determinado para la protección de esa corriente. ¿Cómo detectar esa corriente de energización? Vamos a ver más adelante cómo se detecta. Básicamente es porque tiene un alto contenido de segundo armónico y los algoritmos pues pueden encontrar cuándo tiene un alto contenido de segundo armónico y por ahí detectan y bloquean la protección. Otro de los retos es que hay diferentes magnitudes y ángulos de fase. Si lo vemos desde el lado primario de un transformador, van a ver una corriente con cierta magnitud y con cierto ángulo. Del lado secundario de ese transformador ya vemos que la corriente pues no es la misma ni en magnitud ni en ángulo de fase, a no ser que el transformador sea una conexión Y0, que normalmente no se encuentra, no es muy típica, siempre está en un lado de alta está en delta y el lado secundario está en estrella. Eso conlleva que la magnitud obviamente no es la misma, estamos hablando de corriente primaria versus corriente secundaria, que son diferentes, y el ángulo, porque el ángulo normalmente está dado por la conexión del transformador, si es un DY1, DY5, DY11. Ese último número que estoy mencionando ahí si lo ubicamos en un reloj, son 30 grados de fase de uno al otro. Entonces delta Y1 quiere decir que el lado secundario pues tiene un desfasamiento con respecto al primario de 30 grados. Entonces obviamente el relé diferencial está viendo corrientes totalmente diferentes. Alguien le tiene que decir a él que aunque sean diferentes, realmente equivale a que es una condición normal de operación del transformador. Está la relación de transformación, está la conexión delta-estella, está el cambiador de taps bajo carga, está la relación de transformación de los transformadores de corriente del lado de alta y el lado de baja, los límites en el ajuste del tap en los relés y la saturación de los TCs. Todos estos son factores que tienen que ser bien considerados en la protección diferencial. Cualquiera de ellos puede, un mal ajuste o una mala consideración en la selección de los TCs que se llegan a saturar o la relación de transformación son demasiadamente altas con respecto a los transformadores del lado de alta pueden ser de 200 a 5 y del lado de baja pueden ser de, no sé, 3000 a 5. Hay ciertos
gaps o ciertas diferencias entre esas relaciones de transformación, que hay unos límites donde no pueden ser tan altas esas diferencias. La saturación de los TCs es un punto bien importante a veces, y aquí es bien interesante hablar de que la saturación de los TCs no lleva a que no vaya a operar la protección para fallas internas. Normalmente cuando hay saturación de TCs, lo que yo trato de evitar es que el transformador se dispare para eventos externos, porque uno de los lados del transformador puede tener TCs que se saturan, van a haber una corriente que es diferente a la corriente del otro lado. Entonces, la saturación de los TCs afecta que el transformador se dispare para eventos externos al transformador donde él no debería estarse disparando. James, una pregunta antes de continuar. Y en la protección, en estos parámetros que está comentando, por ejemplo, cuando tenés un cambiador de taps bajo carga, ¿el esquema de protección se hace en el tap nominal o se hace el tap máximo para este tipo de caso? Buena pregunta, Ariel. Normalmente por eso existe en los transformadores, han escuchado la palabra restricción. Entonces, la restricción es básicamente para yo poder, normalmente se hacen en el tap nominal, pero se le da una ventana de que puede ser ciertos taps para arriba, ciertos taps para abajo. Eso se puede llegar a hacer. Hay una fórmula donde uno dice, bueno, yo quiero considerar 5 taps para arriba y 5 taps para abajo, pero no voy a estar cambiando el ajuste cada vez que yo cambie de taps. Entonces, si yo me estoy moviendo en ese rango, obviamente quiere decir que va a haber un error, y ese error se compensa con por la forma en cómo es la curva de operación del transformador, de la operación. Se dan cuenta, es una pendiente. Entonces esa pendiente, en medida que se va subiendo en corriente, ella va a ser más prolongada para un lado o para otro. Y ese ajuste de que sea 25 grados, de que sea 25%, que sea 50%, 45%, es dependiendo de qué condiciones yo tengo en mi sistema. Si el cambiador de taps tiene 10 para arriba y 10 para abajo, pues obviamente va a tener un error bastante grande. Entonces quizás la pendiente tiende a ser un poco más elevada, pero pierdo yo sensibilidad. Entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, el ajuste de esa curva, de esa pendiente, va muy de la mano de qué condiciones tiene el cambiador de taps, qué relación de TCs y TPs tengo, perdón, de TCs tengo, y algo bien importante, la exactitud de los TCs. Uno puede ser que los del lado de alto tengan una exactitud y los del lado de baja tengan otra. Siempre va a haber errores. Entonces, para poder compensar esos errores, ahora que veamos me recordás por favor cuando veamos la curva de la pendiente, les explicaría exactamente cómo se ajusta esa parte del cambiador de taps ahí en la protección diferencial. Listo. Pruebas en esquemas de protección diferencial. Las pruebas típicas son la prueba de estabilización, que quizás mucha gente no la nombra así como tal, pero es una prueba que es, más que una prueba, es una herramienta que nos facilita el hacer lo más común en los que han estado en estas pruebas de transformador. Quizás hubiéramos hecho la pregunta aquí, Ariel, acerca de cuál es la protección más típica que prueban en un diferencial, ya sea de transformador, de generador, de motor, de barras. Pero cualquier diferencial que sea, uno de los problemas más típicos a la hora de probarlo son problemas de alambrado. No necesariamente que la protección esté mala, la protección puede estar muy bien, pueden que tengan un equipo de prueba en muy buenas condiciones, tengan el mejor equipo de prueba, pero a la hora que lo conectan y se lo conectan al relé y aplican corrientes, las corrientes están inversas, hay una polarización. Aquí es bien crítico los puntos de polarización de los TCs, lo vamos a ver ahora más adelante, pero es bien crítico. Entonces la prueba de estabilización no es otra cosa que yo poder aplicarle corrientes del lado de alta, corrientes del lado de baja, de tal forma de que la corriente diferencial en el esquema sea cero. Si no es cero, es porque algún problema tengo yo en la conexión. Entonces, para no tener que entrar a hacer, pierde a veces muchísimo tiempo la gente que está en campo haciendo pruebas, porque conectan el equipo, empiezan a hacer pruebas y el equipo empieza a operar, y piensan que es algo de protección, que está mal, y empiezan a jugar con el relé, con los ajustes, cuando en realidad puede ser algo tan simple como que, sobre todo en las puestas en servicio, hay cantidad de errores todavía de alambrado en los tableros, en los bloques de prueba, que me conllevan a que antes de yo iniciar con toda una serie de pruebas y empezar realmente a evaluar el señor relé, pues aseguremos que nuestro cableado está bien. Entonces con eso ¿qué haces con la prueba de estabilización?
Ahora vamos a ver la de qué se trata, esta organización. Después de la prueba de arranque, que es básicamente ver dónde está mi arranque, mi pick-up, como se llama en inglés, de tanto el lado de alta como el lado de baja, dónde están esos arranques, que pueden ser inclusive diferentes por eh, la parte de las corrientes, que del lado primario obviamente ya sabemos que son de una magnitud, del lado secundario de otra, pero no solo eso, sino que quizás a veces el lado secundario hay que multiplicarla por 1.732, que ese 1.732 saben que es la raíz de 3, porque obviamente es una corriente de fase, la de fase y del neutro, de fase y de línea, pues son diferentes en una delta que lo que es en una Y. Entonces ahí las pruebas de arranque son un poco bien interesantes saberles dónde van a hacer el arranque. La prueba de tiempo es básicamente verificar que mi esquema va a operar en el tiempo que yo estoy esperando. Normalmente es un instantáneo. La protección diferencial es una protección instantánea. Instantánea no quiere decir que sea cero. Instantánea quiere decir cualquier protección que opere por debajo de 50 milisegundos. Nunca vamos a tener una protección que opere en 0 segundos. Lo más rápido que puedo poner una protección es en medio ciclo, 8 milisegundos. Obviamente por el algoritmo en sí necesita determinar si es una falla o no, y eso toma un tiempo de procesamiento, entonces estamos hablando de tiempos más o menos considerables en cuanto a protecciones, no inconsiderables en cuanto al tiempo, porque si estamos hablando de 50 milisegundos puede ser que no sea nada, pero en protecciones puede ser mucho y para una falla puede llegar a ocurrir algo realmente. La prueba de bloqueo por segunda prueba dependiente, que la vamos a ver por qué es la forma de la prueba dependiente de esa forma. Aquí a veces lo más crítico a la hora de la prueba dependiente es las ecuaciones. Cada relé, cada fabricante relé puede colocar una ecuación dependiente diferente y a veces eso lleva a bastante trabajo de cálculo en campo y a veces nos confunde, depende del fabricante, porque no todos los fabricantes, aunque el concepto es el mismo, cada fabricante tiene ecuaciones diferentes. La prueba de bloqueo por segundo armónico es para verificar que en el momento en que haya una energización en vacío, pues no se vaya a disparar la protección. Vamos a ver la parte de fallas externas, donde no debería estarse operando la protección. Para fallas externas, las pruebas monofásicas versus pruebas trifásicas. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer una prueba monofásica. Antes se podía hacer fase por fase. Hoy en día todavía se puede seguir haciendo, pero cada vez los relés digitales tienden a ser un poco más complejos en sus algoritmos y empiezan a detectar que no es una condición normal del sistema. Una condición normal del sistema es, recuerden que siempre que estamos haciendo pruebas, estamos tratando de simular lo más cercano posible a la realidad, pero nunca vamos a llegar a lo que realmente sucede en una subestación. En un transformador nunca va a haber una condición de que una sola fase esté viéndose y las otras dos fases estén apagadas. Algo está pasando en una condición normal y seguramente ya se hubiera disparado por alguna otra condición si estuviera quedándose en una sola fase. Entonces las pruebas monofásicas en algunos esquemas no se pueden hacer porque te bloquean y empieza el relé a no operar de manera correcta hasta que esté viendo las tres corrientes de ambos lados. Revisión de conceptos, dime. Creo que aquí era que íbamos a lanzar la primera pregunta hacia los demás compañeros. Ok. Si permites, sí, compañeros, la siguiente pregunta que vamos a hacer va a salir en la pantalla, simplemente para tener una retroalimentación de parte de ustedes en cómo está su plataforma o experiencia haciendo pruebas de protección diferencial, que es la pregunta que debe estar saliendo en su pantalla ahora mismo. La pregunta es la siguiente: ¿qué prueba de protección diferencial ha realizado? Seleccione por favor una de las 4 opciones: transformador, degenerador, diferencial de líneas, ninguna. Si puedes tomarte un par de segundos y contestar esta pregunta, te agradecemos. Quizás faltó la opción de todas. Claro, yo creo que sí. Mucha gente probablemente dirá, oiga, pero quiero esta también. Entonces, veo que ya casi el 100% votado. Demos unos 10 segundos más, lo que la gente se decide. Ya tenemos un 70%. Se pueden ver los resultados. Claro, sí, se pueden ver los resultados, no hay ningún problema. Lo que sí es que para ver los resultados tengo que haber cerrado el tiempo. Tengo solamente el 80% votado. Yo diría que Sí, ciérralo ahí si quieres. lo cierro ya.
Entonces, como pueden ver, mucha gente, ¿puedes ver el resultado ahí, James? Sí, Que mucha gente, bueno, hay de todo un poco, ves que tenemos de transformador, de generador, diferencial y a veces ninguna, que no es para nada avergonzarse, esa es la idea para que todos sí, empecemos a aprender un poquito de estas pruebas. ok, está Ok, bien. Bueno, entonces, va a cerrar para que continúes, por favor. ok. Entonces, sí, básicamente pueden haber varias pruebas. Siempre que hablan de protección diferencial, la protección diferencial existe tanto en líneas, es muy popular ahora, en las últimas 2 décadas se popularizó mucho la diferencial de línea, de las que más se menciona en las compañías de transmisión, la protección diferencial del transformador, la de barra, que es bastante crítica. Si han escuchado hablar de las protecciones de barra, más que crítica, no es que sea por lo difícil de hacer, sino porque es muy complicado tener. Normalmente cuando opera una protección de barra, te deja toda la subestación fuera y es bastante crítico para el sistema eléctrico como tal. Entonces es bien delicado que nos opere una protección de barra y que ojalá esté bien ajustada como tal. Entonces en esta vamos a enfocarnos en lo que es la protección diferencial del transformador. Pues vamos a hablar de la protección de transformadores, conceptos básicos, porque sé que hay alguna gente ahí que ha mencionado que no ha estado trabajando mucho en esto, pero vamos a hablar de lo más sencillo y vamos poco a poco aumentando. Las fallas de cortocircuitos internos, lo que más pasa son fallas de fase a fase, fallas a tierra, cortocircuitos del sistema. Puede ser que actúe la primera, cuando son cortocircuitos internos, la que opera la protección del transformador. ¿Ok? Si es una falla externa, la protección del transformador o el esquema de protección del transformador actúa como protección de respaldo para las fallas externas. Ya como les mencionaba antes, puede ser respaldo para una barra, puede ser respaldo para la protección de la línea, siempre va a haber alguien de respaldo en el caso de que la primera frente no funcione. Y condiciones anormales, entonces pueden ser fallas, perdón, nuevamente fallas internas, pero fallas externas y condiciones anormales. Las condiciones anormales pueden ser circuitos abiertos, sobreexcitación, frecuencia normal, voltaje normal, falla de interruptor, sobrecarga y corriente inducida, la geomagnéticamente. ¿Han escuchado hablar quizás de las tormentas solares por ahí? Mucha gente a veces habla como de un caos energético en el momento en que llega a haber una tormenta fuerte, una tormenta solar fuerte, porque va a haber unas inducciones fuertes sobre las líneas y sobre todo lo que tenga que ver con la electricidad. Pero bueno, no vamos a irnos al apocalipsis del sistema eléctrico todavía. Tipos de protección, puede ser mecánica, por gases acumulados, relés de sobrepresión, que son todo lo que hablamos ahora de los arcos internos causan ondas de presión en el aceite o en el espacio, en el gas. Siempre normalmente queda un espacio de gas dentro de los transformadores, puede ser vacío o nitrógeno, y pues en el momento que se suben arcos internos empiezan a crearse gases que van a haber un cambio, a haber una ola, una onda de presión en esa parte. Puede ser el térmico, causado por sobrecarga, por sobreexcitación, armónicos o corrientes inducidas. Entonces, si vemos el transformador como tal, esto es una forma de verlo de una manera gráfica, pero hablemos que lo que está en color rojo o en color diferente es lo que le llamamos la zona de operación, está interna, la zona 1, por llamarlo así, o la zona de operación de la protección diferencial. Normalmente cubre hasta los interruptores porque depende también del esquema. Normalmente los TCs están al otro extremo, al otro lado de los breakers. Algunos que simplemente están en los mismos bushing del transformador. Pero normalmente, y dependiendo de qué tan importante sea el esquema, pues normalmente siempre abarcan hasta los dos interruptores de un lado y de otro. A veces no hay interruptores, estoy hablando de transformadores ya de potencia. A veces simplemente de un lado hay un fusible o alguna otra cosa que no necesariamente tiene que ser un breaker. Entonces, lo que está en rojo son las fallas que pueden ser por fallas de fase a tierra, de neutro, perdón, de tierra en alguna parte, puede haber una falla interruptor o puede ser sobreexcitación. Cualquiera de esas ocurren dentro de la zona de operación. Y lo que está en amarillo son las que están externas al transformador, pero que de cierta forma tiene que responder como protección de respaldo. Entonces puede ser que aquí no es muy, a no ser de que sea una subestación como de transmisión, donde llega de un lado varios alimentadores, varias líneas y vuelven a salir varias líneas, sería el caso de este en particular. Entonces tenemos casos de bajo voltaje, un conductor abierto, falla en algún interruptor, sobrecarga,
falla en una de las líneas. Todo eso pueden ser fallas que, aunque no son dentro del transformador, sí hacen esfuerzo mecánico dentro del transformador. Dentro de los tipos de protección, pues está la protección eléctrica, ya la mecánica. Ahora la eléctrica, pues son la típica de muchos años, es los fusibles para transformadores pequeños, y esta es una de las especificaciones. A veces pequeños se les llamaba a 10 MVA. Les repito, no hay una clasificación como que ya viene estandarizada sobre eso. Hay varios temas, quizás en la parte de transformadores, al lado de lo que usted maneja también, Ariel, quizás hay una clasificación en sí como tal a la hora de hacer pruebas en los transformadores. Pero aquí hablamos de que transformadores pequeños, entre comillas, típicos, menores de 10 MVA, puede ser que solo tenga fusibles del lado de alta y solo es una protección ante cortocircuitos. Va a operar definitivamente en el momento que haya un cortocircuito. Pero también hay protección de sobrecorriente en el lado de alta, en el lado de baja, que puede ser cualquiera de estas que ya habíamos mencionado en el esquema como tal. Protecciones en el transformador, entonces hablamos de las para fallas internas, está la protección con restricción, la protección sin restricción y la protección de detección de fallas a tierra cercanas al neutro. Aquí quizás confunde el tema de la sin restricción. Los que trabajan en el medio pues saben exactamente de qué estamos hablando, los que no, la diferencia es la primera trabaja de acuerdo a una curva, que es una pendiente, una curva, va siguiendo la curva, y la de sin restricción es cuando son corrientes tan altas, normalmente se coloca a 10 veces la corriente nominal, donde ya se dice, mire, si usted llegó a 10 veces esta corriente nominal y es una falla en el sistema, pues ni siquiera yo espero a que la protección diferencial actúe, sino que si así sea externa, el transformador no está para que resista esos esfuerzos mecánicos tan altos, entonces normalmente opera sin restricción. Y la 87GD es algo que se detecta se coloca normalmente cuando las fallas son muy cerca, son en el devanado en sí, pero son muy cerca al neutro, perdón, las corrientes son bastante pequeñas. Entonces son corrientes que son pequeñas, pero van creando arcos que con el paso del tiempo pues van degenerando el ambiente interno del transformador, van creando gases y se va expandiendo hasta que obviamente yo necesito detectar que sea una falla grande. ¿Por qué no son detectadas por la protección diferencial normal? Porque son corrientes que están dentro de lo que se llama la corriente de restricción, son corrientes pequeñas. Nunca la diferencial va a ser cero, nunca la corriente que percibe un relé diferencial va a ser cero. ¿Por qué no va a ser cero? Porque tenemos errores en la medición de los TCs, porque metemos el cambiador de tabs, porque hay una relación de transformación dentro de ellos. Entonces nunca va a ser cero, siempre va a haber una tolerancia que le tenemos que dar. Ahí hay veces ciertas corrientes que aunque sean de falla, caen dentro de esas corrientes bajas y empiezan a crear esos problemas y no son detectadas. Entonces hay ciertas formas de detectarlas a tiempo usando el esquema de detección de fallas a tierra cercanas al neutro, que la mayoría de los relés digitales ya tienen esta forma de protección. Y para fallas externas está la 50-51, todo lo que son sobrecorrientes y lo que es secuencia negativa. Creo que vamos a moviéndonos un poco en el tiempo. Condiciones anormales de operación, también está la de bajo voltaje, puede haber sobreexcitación, sobrecarga térmica, baja frecuencia y falla de interruptor. Estas son como auxiliares, por llamarlo así, o de respaldo para el sistema. Tipos de protección, la diferencial. ¿Cuál es la gran ventaja de la diferencial? Es que provee alta velocidad de detección de fallas en menos de un ciclo y reduce el daño causado por las altas, hay un error, perdón, por las altas corrientes de falla. Entonces, la protección más rápida que existe para la detección de una falla en un transformador es la protección diferencial. En menos de un ciclo está operando y está mandando disparo a los interruptores para que aíslen el transformador. También sirve para la localización de fallas, que cuando opera una diferencial es porque definitivamente la falla está dentro del transformador. Si se ajustó bien y si está todo correcto, se sabe que está dentro de la zona de operación. Con mucha certeza, con un 99.99%, si operó es porque la falla está en el transformador. No necesita coordinación con ninguna otra función. Ella básicamente está sola, su función es mirar el devanado primario con respecto al secundario y no necesita estar viendo a nadie más para tomar decisiones. Si lo vemos entonces como tal en un transformador, aquí bien importante, los cuadrados esos que ven al lado izquierdo, esos cuadraditos que ven negros son el símbolo de la polaridad del transformador.
Es bien importante la polaridad en un esquema de protección diferencial, porque una mala polaridad, una mala conexión en la polaridad nos va a estar haciendo operar la protección de una manera inadecuada. Entonces, si lo vemos, estaríamos viendo el transformador que, si lo ven en las líneas punteadas son lo que es el relé, las entradas al relé. Entonces, aquí está de una manera monofásica, pero da lo mismo que sea trifásico. Entonces, de un lado está el devanado 1, del otro lado está el devanado 2, llegan al relé y tienen un tap, algo que dice que el ajuste del tap, que es básicamente moverme en ese devanado como tal dentro de, entre comillas, en los relés electromecánicos, los que están allí y les tocó hacer pruebas electromecánicos. El tap era básicamente quitar un tornillo e irlo moviendo dentro, de ahí quedó la palabra, quedó como tal registrada la palabra, era moverse dentro del devanado de ese transformador interno que tenía el devanado, el electromecánico. Entonces yo me movía en el tap de ese transformadorcito interno que tenía el transformador de relé diferencial. Entonces tengo que ajustar el tap en ambos lados y tengo uno que es ese símbolo de la resistencia, es como la corriente de restricción. Hay una corriente que se permite que circule por ella y no va a hacerme operar la protección. Entonces, para una falla externa, cuando sucede una falla externa en el lado derecho donde está la X, si se dan cuenta es una falla externa al transformador. Las corrientes van circulando en ese sentido. Si la fuente está del lado izquierdo, la corriente va a circular de izquierda a derecha. Y si se dan cuenta en el secundario de los TCs, vamos a ver cómo circulan las corrientes. Nos vamos a dar cuenta que las corrientes se eliminan una a la otra y la corriente de operación es igual a 0. Si todo está normal y si todo está bien. ¿Qué pasa cuando es una falla interna del transformador? Las cosas cambian. Ahora ya está aquí. Si se dan cuenta, en la anterior, aquí donde decía corriente en el devanado que dice operación igual a 0, esa es la bobina de operación, por llamarlo bobina de operación. Cuando eso está igual a 0 o a una corriente mínima, no va a pasar nada. Esas son condiciones normales de operación de un transformador. Pero si ocurre una falla, esa corriente de operación ya no es igual a 0, ya es igual a la suma de la corriente de un lado más la corriente del otro, porque vectorialmente se van a sumar. Y es donde es como se detecta que hay una protección, que hay una diferencia, que la falla es interna en el transformador. Entonces aquí es crucial la polaridad de los TCs y a la hora de hacer pruebas que yo esté probando de una manera adecuada, que esté conectando mi equipo de prueba a la marca de polaridad que tiene el relé. Si no, vamos a tener cantidad de problemas y vamos a estar probando lo que realmente no es. Esta es la característica típica de operación de la unidad 87. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de una unidad que puede ser inclusive de 3 devanados. Es muy típica en las plantas de generación donde yo salgo con la unidad, tengo un devanado para servicios auxiliares y tengo un devanado que es el que va para la subestación. Independientemente que sean 2 o 3, siempre va a ser el mismo concepto. Lo que se tiene en el eje X es la corriente de restricción y lo que tengo en el eje Y es la corriente de operación. Entonces a esto es lo que se le llama la pendiente. Si yo lo veo de una forma de operación como tal, por arriba de esas líneas de colores es la zona de operación y por debajo de esas líneas de colores es la restricción, no va a operar. Entonces ahí es donde se ve el tema de lo que mencionaba Ariel en su pregunta. Si se dan cuenta, la primera línea punteada no quiere decir que se va a llegar hasta el origen, simplemente ella se va a cortar donde está la línea fucsia y esa línea es como mi corriente mínima, que es la condición normal de operación, digamos que sea 0.05 amperios. Siempre va a haber 0.05 amperios porque esa es la corriente típica donde se estabiliza el sistema. Entonces es mi corriente de restricción como tal. Pero a partir de cierta corriente ya empieza a regirse por una ecuación que es igual a lo que llamamos la pendiente. Y esa pendiente puede ser o más prolongada o más achatada de acuerdo a mis condiciones, mi cambiador de taps, mi saturación. Por ejemplo, cuando la que es ya como color naranja es cuando son corrientes muy altas y ya la saturación de los TCs tengo que tenerla en cuenta. Y si miráramos, faltó quizás aquí una línea que es una línea paralela al eje X, que sería la corriente de restricción. Ya llega a cierto momento que tanta corriente, si la corriente es muy alta, ella ni siquiera va a utilizar esta curva, sino que se va a ir con una línea plana y va a operar inmediatamente.
Entonces, ¿cuáles son los retos en los esquemas de protección? Ya lo habíamos hablado arriba. La corriente de magnetización, las diferentes magnitudes, la compensación clásica o típica. Hablamos siempre de compensación. ¿Cómo hacer las compensaciones para que el relé se dé cuenta que aunque son diferentes en el lado primario y en el lado secundario, pues lo trabaje? La relación de los TC debe ser seleccionada para cumplir con la relación del transformador de potencia. Pueden ser conectados en delta o en estrella. El delta incrementa la relación en 1.73, lo que ya hablábamos. La conexión delta de los transformadores debe ser usada para filtrar las corrientes de secuencia cero en devanados conectados en estrella. Esto se veía mucho en los relojes electromecánicos. Entonces, ¿qué era lo típico antes? Y se veía mucho y todavía se ven muchos esquemas, que si mi transformador de potencia, que es el que están viendo ahí en la parte central, mi transformador de potencia está conectado delta estrella, los TCs tenían que conectarse de forma inversa, es decir, del lado del delta se conectaban en Y del lado del Y los transformadores conectaban en delta para de esa forma compensar, hacer una conversión inversa y compensar la forma en cómo estaba instalado el transformador de potencia. Se puede, pero complicaba mucho más. Una conexión en delta en transformadores de corriente es un poco más complicada a la hora de hacer el comisionamiento. La protección hay que considerar mucho cálculo porque la corriente de fase no es igual a la corriente de línea, entonces para la hora de la protección no puede. Si estaba haciendo unos cálculos para la protección diferencial, eran diferentes a la protección de 50-51, si era que lo está teniendo en alguna otra parte. La medición es diferentísima cuando hablo de una delta. Entonces siempre nosotros como ingenieros tratamos siempre de irnos por la parte más sencilla y coloquemos los transformadores en Y. Entonces con los relés digitales, los relés digitales, estos utilizan los relés electromecánicos, porque no había forma de hacer esas compensaciones, pero los relés digitales modernos, yo no necesito hacer compensación en los TCs, no necesito hacer compensación física, la hago a través del software del relé. Entonces ahora en los relés digitales la relación de transformación es ingresada en los ajustes, la relación de los TCs es ingresada también en los ajustes y se compensa internamente. Y también él realiza un filtro para eliminar la secuencia cero en los devanados conectados en estrella para evitar disparos por fallas externas. Ese tema lo vemos fácil, es cuando hay una falla externa, una falla monofásica. Si hay una falla monofásica, hay un alto contenido de secuencia negativa, positiva y cero. Entonces, cuando suceden ese tipo de fallas, ¿qué es lo que pasa con esa corriente? Que que entre comillas, se me viene por el neutro y el relé diferencial la ve como si las tres fases, las tres corrientes o la fase A, B y C se pusieran en fase con una alta magnitud, pero realmente es una secuencia cero. Y eso tiene que ser detectado por el relé para saber que realmente no es una falla interna, no es una falla que no dispare para ese tipo de falla porque es una falla externa al sistema. Compensación de los ángulos en los relés digitales es lo mismo. La diferencia del ángulo por la conexión de los transformadores de potencia es lograda con la manipulación de las conexiones de los TC en los esquemas con relés electromecánicos. Pero esto ya en los relés digitales se hace todo en el software y es mucho más sencillo. Entonces me hace mucho más sencillo la conexión de los TCs y me hace mucho más sencillo la conexión del equipo de prueba, inclusive también. No voy a entrar en detalle con esto. Estos son todos la forma vectorial como los relés internamente saben cómo detectar en qué conexión están. Esto está dentro del algoritmo del relé. Y un modelo base, aquí lo vemos, si fuera un transformador YY y sin ninguna diferencia entre el lado primario y el lado secundario, pues vemos que la corriente es igual a la del alta igual a la del baja, pero eso nunca sucede, no sé de que sea un transformador más de aislamiento. Cuando ya los TCs tienen una relación diferente, pues ya vemos cómo se nos afecta la relación del primario con respecto al secundario, o del secundario con respecto al primario, como la quieran ver. Si yo ya veo la relación en el transformador, la potencia en el transformador diferente de un lado que del otro, pues ya también va cambiando la potencia. Y cuando vemos que el transformador está en delta estrella, pues también empieza a verse afectaciones en la relación de las corrientes por un factor. Siempre va a haber un factor allí. Pero todo eso se puede compensar ya en el software y la función 87 es capaz de detectar todas esas condiciones. Entonces, si lo vemos, normalmente un relé digital ahora se conectan todos los transformadores en estrella, y ya llegan al relé y el relé hace todo su cálculo para hacer lo que son las compensaciones. Beneficios de las conexiones estrella, ya los hablé, no voy a mencionar ahí, básicamente son las oscilografías, son valores individuales, la corriente puede ser usada fácilmente para sobrecorriente y para medición, fácil de poner en servicio y para mantenerla, y eliminación de secuencia cero.
La restricción de corriente inrush es otro de los factores, también lo mencioné adelante, que básicamente nos aparece una corriente alta del lado primario, cuando en el lado secundario no estoy viendo nada. Eso sucede por la energía que necesita el transformador para hacer su energización, su magnetización del núcleo. ¿Y cómo se evita? Pues básicamente esto sería la forma como se ve una corriente de arranque de un transformador, y esos algoritmos que se han hecho, porque ya está detectado, se sabe que una corriente de energización tiene un alto contenido de segundo y cuarto armónico. Entonces los relés digitales lo que hacen es que filtran, y si se dan cuenta que tiene un alto contenido de segundo armónico, normalmente por arriba del 15% de segundo armónico o 20% de segundo armónico, él detecta que es una corriente de energización y bloquea la protección diferencial. Esto ya lo hemos hablado. Sensibilidad mejorada. Este es la esquema de esto que les mencionaba hace un momento. El elemento de arranque es ajustado típicamente en punto 3 y punto 4 PU. Si se dan cuenta, es bastante, entre comillas, bastante alto. O sea, por debajo de esa corriente pueden haber fallas que pueden no estar siendo vistas por el esquema, pero no puedo colocar lo más cercano a cero porque estaría operando todo por cualquier diferencia entre la medición de los TC de un lado y del otro. Entonces normalmente siempre hay una corriente de arranque en un punto alto. Esto es para compensar la exactitud de los TC y el efecto del cambiar de taps. Esto deja una porción del devanado que no está cubierta por las fallas a tierra, especialmente en la parte de devanado cercana al neutro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se monitorean las tres fases, que eso lo hace el relé diferencial, y aparte de eso se monitorea la corriente que va por la Tierra, como lo están viendo allí, y se dan cuenta la polarización, el punto de polarización está invertido a lo demás. Entonces, si la falla es interna, la polaridad es opuesta. Si la falla es externa, tienen igual polaridad. Igual polaridad las de las tres corrientes de fase con la corriente que va por la Tierra. Entonces, si lo vemos de una manera gráfica, es para una falla interna, se dan cuenta que las corrientes se ponen en fase, y en el otro lado se ponen de una manera opuesta. Entonces, aquí estaría operando la protección. Cuando hay el 3 y sub 0 y el de tierra están opuestos en 180 grados, es porque hay una falla interna en el devanado y es bien cercana al núcleo, que no la ha detectado el diferencial. Vamos a la parte de las pruebas. Módulos de... no sé cómo estoy de tiempo, Ariel. Ariel. De hecho, James, pues tenemos, ya es casi la hora, faltan como unos 4 minutos, bueno, porque empezamos un poquito después. Ok. Entonces, no sé si quieras, sí. Bueno, yo creo que me tomo unos 5 minutos más y estamos terminando la parte de eso, porque aquí es la parte más bien módulos de pruebas automáticos, y vamos a hablar de la parte de cómo facilita entonces ahora la parte de los equipos de prueba el hacer este tipo de pruebas en un relé diferencial. La mayoría de los equipos de prueba, no voy a hablar de marcas como tal, obviamente sabemos que una presentación de Megger como tal, tenemos nuestro equipo de Megger para este tipo de prueba, pero la mayoría de los equipos tienen ciertos módulos. Hay unos más amigables que otros, pero veamos entonces cuáles serían las típicas pruebas que se necesitan hacer y qué herramientas tenemos para hacer este tipo de análisis en una prueba de un diferencial. Entonces, lo más fácil es que ahora, antes nos tocaba empezar a hacer nosotros nuestras tablitas de Excel por aparte, saber qué tenía qué cálculos. Normalmente teníamos unos cálculos en unas hojas donde yo decía, bueno, qué corriente tengo que aplicar en el lado de alta y qué corriente voy a aplicar en el lado de baja para que la diferencial sea igual a 0, para ver que todo esté estable. Después tenía que empezar yo a hacer cálculos también de alguna forma para yo encontrar esas curvas de operación, qué ángulos y qué corrientes tengo que aplicar yo de un lado y del otro para que la protección operara. Era algo engorroso, se podía obviamente, pero era un poco más delicado y hay mucho más cálculos que hacer a la hora de hacer una prueba, porque el equipo de prueba tenías que meter los valores y no lo va a hacer automático, no lo iba a hacer automático. Ahora lo que hay son módulos como este que están viendo aquí, donde gráficamente yo puedo decir qué transformador voy a probar. Yo le digo a él, bueno, es un transformador de 50 MVA, inmediatamente me dice en qué nivel de tensión está. En este caso estamos hablando de un transformador de 115 kilovoltios a 13.8. El lado me pide la relación de transformación de los TCs y de los TCs, y se dan cuenta que cuando yo ingreso esos datos, lo que está en sitios donde está por ingresar un valor es que lo ingreso, lo demás lo calculo. Lo que está en letras azules
es lo que el módulo automáticamente calculó para nosotros. Entonces ya nos damos cuenta, por ejemplo, que la corriente nominal en el lado primario es de 251 amperios y el lado secundario estamos hablando de 2000 amperios. Antes nos tocaba a nosotros hacer los cálculos por aparte para saber cómo estábamos con el transformador. Y ahí estamos hablando nada más de magnitud, pero también estamos hablando del ángulo. Entonces ya el transformador yo le puedo decir que es un, ahí se da cuenta que dice DYN1, pero si yo hago clic ahí, yo puedo decirle que es DYN5, DYN11, el valor que sea, el módulo lo va a saber y automáticamente me va a calcular y me va a compensar los ángulos de un lado y de otro para hacer la prueba. Entonces estos módulos es lo que más facilita ahora el tema de las pruebas. Si se dan cuenta, también hay unos factores de compensación para el arranque. Eso es algo que algunos relés necesitan un factor de multiplicador, y a veces tenemos que ingresárselo manualmente, o hay algunos que simplemente no lo necesitan y simplemente el factor multiplicador es uno a ambos extremos. Si vemos un poco más en la parte de abajo, está todo lo que son los ajustes que yo tengo que colocar en la protección, y hay una parte donde las ecuaciones se seleccionan también automáticamente. Yo puedo decir, bueno, estoy probando un relé marca X, y ese relé tiene una ecuación de tal forma, entonces se selecciona la ecuación aquí, en esta parte de aquí, sobre la parte de las ecuaciones. Y eso facilita muchísimo en la hora de hacer una prueba. Los módulos también te van diciendo automáticamente cómo hacer la conexión desde el lado primario y del lado secundario. Cómo se debe hacer la conexión para hacer las pruebas, porque aquí es típico que cometemos errores de polaridad, en la conexión de los TCs. Entonces te va guiando básicamente cómo ir a hacer la prueba, cómo conectar el equipo de prueba para que no tengamos ese problema. Y después de que hacemos la conexión, lo primero que él hace, como ya le metimos todos los datos del transformador, ya sabe qué corrientes son las que va a hacer, entonces va a hacer una prueba de estabilización. ¿Qué es la prueba de estabilización? Básicamente va a agarrar el devanado número 1, el W1 es una corriente, el W2 son otras corrientes. Entonces él dice, bueno, basado en la corriente nominal, yo voy a aplicar 1.046, en este caso, a 0 grados. ¿Y cuánto tengo que aplicar en el lado de alta? Pues tengo que aplicar 3.47 a 210 grados. ¿Por qué 210 grados? Porque él ya le dijeron, alguien le dijo que tenía un DY11 o un DY1, perdón, en ese sitio. Entonces él empieza a hacer la compensación de ángulos. Yo no tengo que hacer los ángulos, sino que el módulo automáticamente me calcula estos ángulos para que la diferencial, lo que yo estoy buscando, que es aquí, en la parte de operación, sea igual a 0. Yo estoy buscando que esta corriente de operación sea 0. Y aquí aquí es donde yo tengo que meterle manualmente al software que me está leyendo el relé. En este caso dice que el relé está leyendo valores primarios, 250 amperios con estos ángulos. En el lado secundario está leyendo esta corriente con estos ángulos y me dice que la diferencial está 0. Si eso está bien, quiere decir que las conexiones están bien y puedo yo proseguir con las otras pruebas. Si algo pasa a mí aquí, no me opera, me dispara la protección, es porque tengo un problema en el conexionado. Entonces tengo que regresarme a verificar qué es exactamente lo que está pasando en esa parte. Después viene una prueba de tiempo, donde se aplica básicamente una corriente en algunos de los de fase a neutro, en las tres fases. Esto lo hace automático un software. Tengo simplemente un ajuste conectado, ya después yo le digo que ejecute todas las pruebas en una sola secuencia y me empieza a operar de manera que yo lo estoy esperando. Aquí me decía, se colocó solo por un ejemplo que supuestamente la protección debería operar en 150 milisegundos. Realmente le está operando en valores, como se dan cuenta aquí, en valores bien rápidos, por debajo de los 50 milisegundos. Obviamente la prueba pasa, pero yo aquí puedo decirle que el tiempo de esperado es un poco más sencillo. Si hubiera dicho que era 50 milisegundos, de todas maneras todas estas pruebas hubieran dado que pasó la prueba. La prueba de arranque, pues igual, también automático. Lo que más quita tiempo a veces de hacer esto es tener que hacer fase por fase y hacerlo uno por uno. Con estos módulos lo que uno hace es que le dice, si se dan cuenta que hay unas flechas, donde si yo le digo solo presionar esta flecha, él me hace la fase A nada más. Pues yo le hago clic a esta donde dice dos flechas a la derecha, él automáticamente va a hacer todas las pruebas, va a hacer A neutro, B a neutro, C a neutro, trifásica en el lado primario y inmediatamente cuando termine va a pasar al lado secundario y va a hacer las pruebas. O sea que aquí estamos haciendo 8 pruebas y estas 8 pruebas se pueden hacer realmente en un minuto si todo está muy bien cableado y conexionado. Ahí estoy colocando que si algo llega a pasar, pues da un error y nos va a colocar en color rojo algo que está pasando allí.
la prueba de la pendiente con la ecuación. Yo en los ajustes le di la ecuación al equipo, al módulo, y él automáticamente me calcula las corrientes. ¿Y yo cómo hago para seleccionar el punto de prueba? Yo simplemente le hago clic, un clic, o selecciono sobre la misma gráfica, de una manera muy gráfica, sobre la gráfica yo me paro y le doy un clic, y él me va a hacer ese punto, me va a calcular la corriente que necesita del lado de alta y del lado de baja para llegar a esa curva como tal, y me ejecuta las pruebas de una manera bastante sencilla y bastante automatizada, siempre y cuando yo tenga la curva correcta de operación del relé. Esto que me está mostrando aquí es, aquí en esta parte de acá arriba es donde ya es una operación por restricción. Si se dan cuenta, está como en 12 veces la corriente, ya es una corriente que va a operar sin restricción. Las ecuaciones, les decía yo, en estos módulos ya la mayoría de estas ecuaciones, que es algo también a veces engorroso, esto lo tienes que encontrar en el manual del relé, cómo es la ecuación de la pendiente. Puede ser que sea valores absolutos dividido entre 2 o dividido entre 3. Depende del fabricante. En los manuales normalmente te dicen qué tipo de curva está utilizando el relé, ya sea un Siemens, una ABB, un Cell, un General Electric, Alstom, bueno, todas las marcas que hay, todas tienen sus equipos, sus ecuaciones de acuerdo a eso, y todo eso también te lo tiene ya el módulo de prueba. La prueba de bloqueo por segundo armónico, pues también es una forma automática. Yo le digo a él, en este caso, que el contenido de segundo armónico es de el 15%, por decirlo así, y él empieza a incrementar el contenido de segundo armónico. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente aplicando una señal con 120 Hz. Pero no tengo que yo andarlo calculando, él automáticamente lo va a hacer y va a empezar a subir. Puede ser de que empiece a subir el contenido armónico hasta que llegue a que aquí en este caso, pero en 14.75. Y o puede ser que yo lo tenga con un alto contenido que empiece con 20% y empiece a disminuirle hasta que el relé pierda el bloqueo. Hay diferentes formas de probar el bloqueo por segundo armónico. Puede también ser por quinto armónico, es algo que también está como entre las opciones de los ajustes. Todo eso depende del relé como tal, como lo quisiera yo probar. Pero el mensaje es que los módulos como tal nos facilitan la vida, pero bien importante que yo tenga el concepto claro de qué es lo que estoy probando. Una vez esté bien conectado todo, las pruebas realmente se vuelven bastante sencillas, pero lo más importante es tener una buena conexión y que los ajustes del relé estén bien ajustados. No sé si tienen una pregunta. Al final me tomé un poco más de tiempo, les pido disculpas. Sí, James, hay bastantes preguntas y de hecho no tenemos la intención de que vamos a contestar todas las preguntas hechas en esta sesión. Yo comentaba también de que es un tema de muy alto interés y nuestro objetivo también de este webinar es hacer algo de cobertura general. Obviamente hay muchos detalles en cada uno de los parámetros que tú comentas que en una hora no se va a cubrir totalmente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro y que nuestra idea es poder cubrir de manera general lo que el tema es de protección diferencial. Pero sin más, porque tenemos un poco el tiempo encima, yo diría que contestemos un par de preguntas. Las que queden pendientes se van a ir contestando vía email y se va a estar enviando ese listado a todas las personas que están registradas con las respuestas a las preguntas. Entonces, no sé si tú tienes acceso al área de las preguntas o te hago un par de preguntas. Vamos a ver, no sé si está aquí en la área de preguntas. Ujú. Debido a alto interés, estamos ya considerando hacer una segunda sección. Bueno, Mira, una pregunta, Alberto, que te puedo lanzar a ver si estarías listo sí, dices, un grupo de generador, transformador, ¿se activan todas esas funciones para el generador y transformador o se instala un solo relé de multifunción? ok. Cuando estamos hablando del grupo del transformador, cuando es un grupo generador-transformador, normalmente se coloca una protección para el transformador, que se llama el 87T, y se coloca un relé aparte que abarca tanto desde el neutro del generador hasta el breaker del transformador y se llama el 87U de unidad. Una es respaldo de la otra. Normalmente los relés los relés de generador traen, depende de qué tipo de generador trae,
trae el 87 de unidad, que abarca generador. Estamos hablando de 87, no estamos hablando de las otras funciones. La protección diferencial abarca toda la unidad, del neutro del generador, todo el generador hasta afuera. Y tiene su unidad de transformador. Entonces tiene el generador, existe el 87G, lo tiene, que solo está viendo sus devanados del generador, más el 87U, que se llama de unidad, o cada fabricante lo llama diferente, pero serían dos funciones dentro de la misma unidad. Si me preguntan de que una protección, que si la protección de un generador puede abarcar el transformador, sí, pero básicamente siempre el transformador debe tener su propia protección también. Ok. Sí, y otra pregunta que hacían por acá es que, por ejemplo, se quisiera saber sobre la saturación de los TCs. Dice, no puede, quisiera saber si la saturación de los TC no puede ser causa de actuación de la protección 87. Es decir, ¿podría yo descartar la saturación de los CT como posible causa de la protección 87? A ver, dos cosas de ahí. La saturación de los TCs se debe a dos aspectos. Uno es porque obviamente en su momento fueron mal calculados, pero si están bien, si están instalados en una parte correcta y bien calculados, no deberían de llegar a saturarse. Pero lo que pasa muy típicamente es que se instalaron hace 10, 15 años, los niveles de cortocircuito se fueron incrementando y ahora hay corrientes muy grandes, porque cuando uno selecciona los TCs, normalmente uno ha hecho un estudio de cortocircuito. Y con ese estudio de cortocircuito se determinan los niveles, la relación de los TCs y qué tipo de TCs voy a seleccionar para ese punto en particular. Pero eso es inevitable que los niveles de corto me estén subiendo. Entonces, cuando hay altas corrientes que llegan por encima del nivel de saturación de los TCs, normalmente esas corrientes son para fallas externas. Entonces, cuando son fallas externas, la protección diferencial no debe operar. Solo opera siempre y cuando alcance niveles tan altos que superen el ajuste sin restricción, que normalmente está en 10 veces la corriente nominal. Para que suceda eso es porque ya casi que ocurrió ahí en la barra del transformador o una falla muy cercana al transformador. Pero en resumen, la saturación de los TC sí se tiene que tener en cuenta, por eso la tiene en cuenta la protección diferencial, y normalmente sucede es para fallas externas, que yo no quiero que me esté operando para fallas externas, porque no quiero que me esté sacando el transformador para fallas externas. Esos son los puntos críticos. Para una falla interna normalmente no me importa, si la falla es interna en el transformador, pues no me importa que los TC se me hayan saturado, porque realmente se me saturan los de un lado, pero el del otro lo está viendo, y si me opera la protección, pues es lo que yo quiero, que me opere la protección. Ok, gracias, James. Otra pregunta más adicional era, normalmente para transformadores de potencia se utilizan dos sistemas de protección. ¿Es recomendable dos protecciones diferenciales digitales de diferente fabricante en busca de mejorar la confiabilidad? Sí, que si hay una norma que te diga que lo debes de hacer, realmente no hay una norma, pero eso depende de cada compañía. Sí es recomendable que sean, depende también qué transformador es, o sea, si es un transformador de cierta potencia elevada o qué tan crítico está en el sistema. Normalmente lo que la gente coloca es una protección principal, que es la protección de 87, y ponen un relé diferente, no diferencial, puede ser un 50-51, en un relé aparte, no necesariamente en el mismo relé. Entonces eso ya sería como una protección de respaldo a ese 87, a esa protección de respaldo. Pero hay compañías eléctricas en ciertos países donde dicen, no, yo quiero una protección 87 de un fabricante y una protección 87 también ahí en redundancia con esa misma de otro fabricante. Colocan un T60 de GE y colocan de respaldo un Cell 387 o 487 o un UT de Siemens. Depende de qué filosofía tiene la empresa y también depende de qué tanto se quiera crítico es el sitio como tal, pero no hay una norma que tenga que tienen que ser de diferentes fabricantes. Lo que sí se recomienda es que sean dos algoritmos diferentes, porque si yo coloco, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo malo si yo pongo un modelo, voy a hablar cualquier modelo, fabricante X o modelo particular? Ah, pero yo pongo el mismo fabricante también, pero redundante, pero si el algoritmo tiene algún problema,
pues a la hora de una falla los dos van a ver lo mismo, los dos tienen el mismo problema en el algoritmo. Entonces por eso algunas compañías prefieren colocar diferenciales de diferentes fabricantes por si alguna cosa llega a pasar. No solamente por los diferenciales, está en la protección de línea, en la protección de barras, bueno, la protección de línea puede ser principal y respaldo. Hay varios aspectos en ese sentido. Ok, ok. No sé si, bueno, hay un par de preguntas adicional que voy a tomar unas dos más por asuntos del tiempo y otra cosa que voy a hacer es creo que compartir el otro poll que era una pregunta más hacia la audiencia y así dar por cerrada la sesión. La primera de las preguntas de las dos que me quedan por asunto de tiempo es, James, pero en un diferencial de línea, ¿se debería de operar en caso de saturación el TC? En un diferencial de línea debería operar, ahí en los diferenciales, los algoritmos de los diferenciales de línea son totalmente diferentes a los algoritmos de diferencial de transformador. Normalmente ya se tienen en cuenta otros factores y la saturación de los TC se tiene en cuenta con un rango mucho más amplio y mucho más calculado. Existen algunos que son algunos relés, por ejemplo, en el caso particular de Cell, tiene un relé que trabaja con una característica que le llaman en el plano alfa, donde se tiene en cuenta ese TC, la saturación de los TCs. Pero depende también nuevamente, depende si para que haya una saturación de TCs es porque los TCs estuvieron mal calculados o definitivamente algo ocurrió. Pero nuevamente, igual, la saturación de TCs siempre se da para fallas externas al elemento que yo estoy operando, que yo estoy protegiendo. Entonces, si yo quiero evitar estar disparándome para fallas fuera de mi elemento de protección, pues tengo que tener consideración esa saturación. Pero si la pregunta es que si tiene que operar o no tiene que operar, la verdad es que no tiene que operar cuando los TTC estén saturados, inclusive las protecciones modernas, algunas protecciones modernas, tienen algunos algoritmos que detectan que los transformadores están saturados y no operan. No puedo hablar de fabricantes en particular, pero hay 2 o 3 fabricantes que tienen eso en la protección de línea, sobre todo en protección de transformador, donde él entra en un modo seguro y por su algoritmo detecta, no, mire, este PC definitivamente está saturado, no voy a tenerlo en cuenta, no voy a considerar esto y no voy a operar. Ok. Voy a lanzar, James, la pregunta que tenemos nosotros hacia la audiencia para aquellos que tienen ya experiencia en protección diferencial, que sería, pueden seleccionar cualquiera de las opciones que se ven de las respuestas. La pregunta es, ¿qué es lo más difícil de probar en un relé diferencial de transformador de acuerdo a su criterio? Una de las opciones, bloqueo por segundo armónico, probabilidad pendiente, ecuaciones en el relé, software del equipo de prueba. Y con esto, digamos, tomaremos una pregunta adicional y con esto terminamos la sesión. Nuevamente les exhorto que aquellas preguntas que no llegamos a contestar, que quieren compartirlas, la agreguen y que se van a contestar de manera email a medida que las hayamos estado recibiendo. Sí, Algo adicional. si alguien disculpame, Ariel, que te interrumpí, ahí coloqué un slide donde está la dirección donde pueden mandar la pregunta en particular. Si necesitan una pregunta y quieren que la contestemos, pueden mandar el email ahí a csacels@meger.com y ahí estaremos nosotros revisando las preguntas y contestándole a cada uno de acuerdo a lo que necesiten. Sí, creo que voy a cerrarlo. Tenemos apenas ya gran parte de la votación de la gente que está presente. Lo voy a cerrar y compartir más o menos la respuesta. Por ahí anda más o menos de la audiencia el balance de las respuestas. Ok, entonces aquí está el webinar con que quedamos esto. Algo más que ya para dar por cerrada la sesión es, al final de esta sesión va a salir una sesión de una encuesta. Es algo que no nos va a tomar 2-3 minutos, no más de ahí. Por favor, agradecemos que nos den su retroalimentación para seguir mejorando nuestra calidad del contenido y algún comentario adicional que nos ayude a cómo hacer esta gestión de manera mejor. Es algo que nos toma tiempo.
No sé si hay algo más que quieras añadir, James o Karen. Yo creo que con eso hemos cubrido gran parte de lo que es la sesión. Yo Obviamente vamos a... solamente, ujú, adelante, Ariel. Sí, iba a decir que obviamente esto es algo general y hay que tener un poco de criterio de que cada detalle de los parámetros mencionados por James, obviamente en una hora no se puede cubrir todo a profundidad. Son muy buenas las preguntas que tenemos y estamos con mucha emoción para ir contestando las preguntas que tenemos aquí. Sí, la idea es quizás con esto empezar a mirar qué otra, estas presentaciones se pueden hacer ya, puede ser en cada uno. Sé que hay gente de diferentes países, normalmente Media lo que hacen en este tipo de seminarios ya a nivel local, y si tienen acceso a uno de sus representantes o alguien así que están interesados en una charla más enfocada a ustedes en particular, pues con mucho gusto lo pueden hablar con ellos y de alguna forma programamos una charla más enfocada en ustedes como tal. Sí. Karen, ¿tenés algo más que agregar? Sí, antes de cerrar la sesión, quería comentarles que si todavía no están recibiendo las invitaciones de los webinars, que escriban a csasales@megger.com para que yo los agregue a nuestra base de datos. Ok. Bueno, pues entonces demos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, James. Y que tengamos feliz resto de la semana. Gracias a todos por participar y gracias por sus preguntas de gran valor que hemos tenido. Ojalá y esta sesión le haya sido de mucha ayuda y quedamos en contacto entonces. Gracias. Ok. Gracias. Buenas tardes a todos. Hemos quedado con la sesión y queda cerrada entonces.